Ahora, en el tercer tema, ¿cómo lo podemos entender todo esto? Bueno, pues es que hay un tercer sistema que es el sistema de medición del tiempo de la cuenta larga de los mayas, que no lo inventaron los mayas, lo retomaron los mayas. Ahora les platicaré de dónde proviene o de dónde creemos que proviene la cuenta larga. Pero esta es una manera de medir el tiempo de muy diferente porque básicamente parte de un momento cero, es decir, parte de un momento fundacional del cual vamos a hablar en un momento y les voy a enseñar la pieza arqueológica que habla de ese día. La cuenta larga es un sistema de numeración que tiene que ver con una organización específica de los días. Hay varios niveles en los que digamos, se distribuyen los días y diversas unidades. El primero, digamos, el equivalente al día es el kin. 20 quines, es decir, 20 días, hacen un winal. El sistema, recuerden, es un sistema vigesimal. Pero aquí hicieron trampa los mayas, porque el sistema vigesimal nos debería dar 20 por 20 son 400. Pero los mayas dijeron, bueno, si nosotros le metemos aquí, multiplicamos por 18, que está dentro de su propio sistema vigesimal, les va a dar que un tun es 360 días y es muy cercano al ciclo del sol. Y creemos que esa es la forma en la que, o por lo cual, se debe haber intentado o diseñado este sistema para que se pareciera un poco, por lo menos en el origen, a el calendario, los calendarios solares. Sin embargo, la correlación de estos 5 días que le faltan a un TUM para hacer un año solar, esos 5 días multiplicados por un año, 10 años, 100 años, 500 años, 1000 años, se va a convertir en años y años de diferencia y obviamente va a haber trastocado totalmente el sistema como lo estaban de alguna manera visualizando. Pero es muy interesante porque después multiplicaron por 20, es decir, ya se mantuvieron después de dar el salto a 18 unidades, regresaron al 20, entonces 360 por 20 da 7,200 días, que es un catún, y 7,200 días por 20 son 144,000 días y es un bactún. Así siguen aumentando. Hay varias mediciones y varias, es decir, 20 bactunes forman si no me recuerdo, un pictún, que son como 7,000 años, unos 2,880,000 días. Una cantidad de días verdaderamente brutal. Es decir, la siguiente unidad del bactún, el pictún, son 7,890 años. La cultura maya no ha durado 7,890 años, ni siquiera el calendario judío, por ejemplo, tiene una extensión tan larga, o el calendario en China tendría una extensión tan larga. Simplemente los mayas estaban previendo que el tiempo es infinito y entonces generaron números infinitos, bueno, tendiendo al infinito, para poder hablar de los días por venir, los catunes, bactunes, pictunes, calabactunes, etcétera, etcétera, que son unidades todavía superiores de tiempo. El, el objeto que nos cuenta esta historia particularmente es la estela C de Quiriguá, que es una estela de entronización de un gobernante. Aquí lo pueden ver ustedes. Si no mal recuerdo, se llama Cuatro Pájaro algo. Es un señor importante de Quiriguá, pero al costado de esta estela, que es una estela muy grande, por cierto, viene esta fecha, que es 13 Bactún, 0 Tun, 0 Winal, 0 Kin, que es básicamente el día en el que se cree o se anuncia el nacimiento de la humanidad. Y aquí están los 2 días que yo les decía hace un rato, el 4 Ajau, 8 Campú. 4 Ajau, 8 Campú son los últimos 2 glifos. Pero aquí lo que estamos viendo es una fecha que es 13,000 y equivale, que es el equivalente al principio del tiempo, al 11 de agosto del 3114 antes de nuestra era. El 11 de agosto del 3114 no existían los mayas.
había aldeas pobladas en el área maya, pero no existían los mayas como una cultura. Los mayas es una civilización que más o menos podemos llamar como tal desde más o menos el año 400 antes de nuestra era hasta la llegada de los españoles, pero antes de nuestra era no llegaríamos. De hecho, el año 3114 es mucho antes de los olmecas y es mucho antes de que prácticamente todas las culturas que conocemos. ¿Qué quiere decir? Que este es básicamente un día mitológico, es un día, nosotros diríamos hace un titipuchal de años, es decir, un día muy atrás en el tiempo, pero se cree o se toma como el punto de inicio del tiempo para los mayas y para la cuenta larga. A partir de este día se van a ir sumando uno a uno los días, los quines, los tunes, los guinales, y entonces vamos a ir construyendo diferentes fechas. La más viejita, para que ustedes se hagan una idea, no es maya, es una estela de tres zapotes, la estela 3, que es esta, la parte de atrás. Aquí la ven ustedes, digamos, es una estela pues muy curiosa del mundo olmeca. El mundo olmeca es muy mitológico en muchos aspectos, no lo entendemos, pero en la parte de atrás viene claramente una fecha que tiene la estructura de la cuenta larga y dice 7, aquí está el 7 donde está roto, 16, 6, 16, 18, aquí está la fecha, que corresponde al 3 de septiembre del año 32 antes de nuestra era, y en ese momento, en el 32 antes de nuestra era, Tres Zapotes sí era un lugar que creemos nosotros estaba habitado, es decir, ellos registraron una fecha actualizada, una fecha de un día que les pareció a ellos importante, que tiene que ver obviamente con estas figuras mitológicas jaguarizadas y elaboradas cual pájaro, en tronos y etcétera, etcétera, que vemos en la parte frontal de la estela. Pero esta es la fecha más vieja de la que tenemos historia en objetos. Esta, la del día cero, habla de esto como el tiempo mitológico, es decir, como el inicio del tiempo para llegar hasta este muchachote hermoso que más o menos en el año 700 de nuestra era se convirtió en el rey de Quiriguá. Es decir, él está escribiendo en la piedra desde el día cero, desde el mismito origen del tiempo, hasta ahorita llegó todo este papachote y soy el mero rey de Quiriguá. Eso es básicamente lo que dice la estela. Pero en otros lados lo que vamos a ver es pues que se utilizaba esta forma de registrar y entonces pues es de alguna manera fácil seguir porque todos utilizaron el mismo sistema y entonces podemos ubicar fechas muy específicas como esta del 3 de septiembre del año 32. Este mismo sistema lo vamos a ver numerosas veces en en el mundo prehispánico. Por ejemplo, este es un pequeño fragmento del dintel 11 de Yaxchilán, digamos, es un dibujo, obviamente. Antes de las fechas en cuenta larga está siempre este glifo, si ustedes lo ven aquí en la estela C de Quiriguá, hasta arriba hay un glifote, es lo mismo que aquí, es un glifo grande que se llama glifo introductorio, digamos, es una manera de que entiendas que ahí viene una fecha. Y esta estela, este dintel, perdón, de Yaxchilán, está hecho el 9 Bactún, 16 Catún, 1 Tun, 0 Winik, 0 Kin. Aquí viene incluso su día del de Sol Kin y corresponde al 29 de abril del año 752. Pero todavía más abajo de la inscripción vienen otros que son muy complejos, pero que nos hablan, por ejemplo, por ejemplo, este es el jeroglífico que habla del Señor de la Noche asociado con esta fecha, porque hay otras ruedas calendáricas que tienen que ver, por ejemplo, con los dioses de la noche, las aves de la noche, que le van dando características particulares a cada día. Pero a lo que voy es que nosotros vamos a ver numerosas referencias que tienen que ver con otros conteos del tiempo, como estos 5 glifos, porque el último es del día Hab. Aquí está el Solkin y aquí está el día Hab de esta fecha, 29 de abril
del 752. Es decir, nosotros ya hemos encontrado la manera de leer claramente cada una de estas fechas y saber si lo que sucede al frente de estas piezas, la imagen, vamos a decir, está sucediendo al momento en el que se dice o estamos hablando de eventos mitológicos que sucedieron en el pasado. Yaxchilán estaba en plena efervescencia hacia el año 752 de nuestra era. Quiere decir que está narrando eventos que tienen que ver con lo que sucedía en ese momento. Es como ver el periódico y ver hasta arriba la fecha, por decirlo de alguna manera. Es increíblemente preciso, pero para llegar a esto tuvimos que estudiar muchísimo. Ahora hay algoritmos matemáticos en Internet que ustedes pueden, mañana yo les enviaré para que ustedes puedan jugar un poquito, para que ustedes puedan ver en qué día estamos o el día de su nacimiento o algún otro tipo de fecha. El día de hoy, yo la hice para el día de hoy, septiembre 2 del año 2025, la fecha es 13 Bactún, 0 Catún, 12 Tún, 15 Winal, 18 Kin. Ese es, digamos, el día de hoy en la cuenta larga. Pero también el día del Tzolkin es 1 Etznab, es decir, en el calendario ritual, hoy es 1 Etznab. Si hoy naciera un niño, hoy naciera un hijo de nosotros, estaría marcado por el día 1 Etznab y tendríamos que ir a los documentos a ver qué significa ese día. Y en la fecha del Haab, es decir, en la fecha del calendario solar, estamos en la fecha 16 Mol. Y aquí viene esto que yo les comenté de la pieza de atrás. El señor de la noche es G3, es decir, el ave y la deidad que tiene que ver con el día de hoy y que está registrado en muchos lados. Los mayas eran bastante fijados en cuanto a la organización de su tiempo y a todos estos detalles que tenían que ver con él, porque como ven, hay un factor que tiene que ver con la superstición y otro que tiene que ver con la obligación que se tiene respecto a fiestas religiosas y algunos otros eventos. Insisto, el día de mañana yo les enviaré, es una página muy sencilla, pero es un recurso que puede ser divertido y ustedes pueden jugar con cualquier fecha y ver cuál es esos días en específico. Finalmente, para cerrar nuestra clase del día de hoy, queremos hablar sobre otras cuentas. No los voy a marear con la matemática porque es bastante compleja, pero yo les comentaba que hay otras formas de contar el tiempo en el mundo maya y no solamente el calendario solar, el calendario ritual y la cuenta larga, que ya son bastantes. Piensen que nosotros medimos el tiempo hoy en día de una sola forma, medimos en cuanto al calendario. Entonces, pues hoy es el día 2 de septiembre del año 2025. No hay otra opción. Pero si nosotros vamos al calendario judío o vamos al calendario chino, vamos a ver que es otro día, aunque sea evidentemente el mismo día que estamos todos viviendo al respecto. Y esto es porque hay otras formas de medir el tiempo y no solamente aquellas que hemos platicado el día de hoy. Insisto, no vamos a entrar en grandes detalles, pero otra de las formas que están notablemente registradas en los códices mayas es el ciclo de la luna, que es un ciclo un poquito más, pues, diferente en ciertos sentidos, porque el ciclo de la luna tiene de 29 a 30 días, es decir, desde el día que desaparece hasta el día que vuelve a aparecer y desaparecer. Es decir, esto es muy regular, aunque su posición en el cielo no suele ser regular. La luna es un poco más caprichosa porque tiene que ver con nuestro sistema de rotación, el sistema de rotación de la Tierra, que no es necesariamente un concepto que hayan desarrollado científicamente los pueblos mesoamericanos, es decir, entendían que, digamos que el papel del planeta y los astros, incluso seguramente entendían la redondez, ahora les platicaré por qué, de los astros, pero justamente el ciclo de la luna, como tiene que ver mucho con la rotación de la Tierra, por eso nosotros solo vemos una cara de la luna, pues justamente tiene
algunas acepciones un poco extrañas. Sin embargo, ustedes pueden ver, por ejemplo, que el calendario judío está basado notablemente en el caso de la luna. Es decir, hay gente que hoy en día todavía puede medir su tiempo y medir el tiempo a partir de estos otros ciclos, particularmente, insisto, el de la luna. Y este ciclo de la luna nos va a dar paso a uno de los registros, tal vez el más famoso o el más importante que tenemos de los mayas, referente a sus observaciones del cielo, aunque, como ya vimos, no son las únicas, pero es el caso de los eclipses. Y esto es, pues, muy interesante porque los pueblos prehispánicos creían que cuando había un eclipse, básicamente la luna se estaba comiendo al sol. Casi todas las palabras que están relacionadas con el término eclipse en mundo prehispánico tienen que ver con devoró al sol, es decir, la luna devoró al sol, o la muerte simbólica, por decirlo de alguna manera, del sol, que es que se apague durante algunos momentos cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y entonces, pues como les decía, la observación de estos fenómenos pues hacía que los pueblos mesoamericanos vieran justamente la redondez, por ejemplo, de la luna en la Tierra al verla reflejada. Recuerden que no se puede ver de manera directa un eclipse porque lastima muchísimo la vista, pero hay otras formas de verlo, por ejemplo, a través de un reflejo en el agua, por ejemplo, es fácil verlo, o hoy moderno, el día modernos, pues podemos poner una hoja ya cuando no nos alcanzó o no alcanzamos lentes que vendan ahí cerca de las zonas donde estemos, pues puedes poner una hoja doblada y también ver un poco el paso del sol, ver sus sombras, ver sus representaciones y ver cómo es que está siendo devorado simbólicamente por la luna. Las cuentas de los eclipses en el mundo prehispánico son muy precisas. De hecho, calculaban bastante bien el momento de los eclipses, a pesar de que los ciclos no coincidían del todo, es decir, el ciclo de la luna podía ser variable. Y por eso, por ejemplo, ven ustedes aquí tres números que están asociados con los eclipses, por ejemplo, y es porque los mayas tenían, digamos, el rango de error, es que ellos sabían que en uno de estos 3 días, dependiendo, bueno, no sé la lectura completa de esta lámina, pero aquí está hablando del día 4, el día 5 y el día 6, es decir, que uno de estos 3 días en un mes que está explicado en el texto, hay un eclipse. Y estas tablas son utilizadas hoy todavía. ¿Por qué? Porque la predicción de estos fenómenos es relativamente, vamos a decir, para la tecnología hoy en día, es relativamente sencillo. Lo difícil era haberlo hecho en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores variables que tienen que ver con estas observaciones. Piensen que hoy en día los seres humanos nos gastamos miles de millones de dólares en construir telescopios. Hoy en día, por ejemplo, nos estamos dando hasta el lujo de construir telescopios para que estén en el espacio y desde ahí nos envíen las señales, porque en el espacio no van a tener la interferencia lumínica de la Tierra, y entonces se pueden hacer observaciones a lo que llamamos el espacio exterior, es decir, el espacio lejano o realmente lejano. Esto, por ejemplo, el telescopio Hubble es lo que hace. ¿Qué sucede entonces? Pues que justamente lo que estamos tratando es de entender cómo es que nuestro planeta se mueve junto con otros, y es interesantísimo ver que los mayas, a través de conteos muy largos de los días, llegaron a estas conclusiones y a estas regularidades. Es decir, cada X número de días en diferentes zonas o latitudes existen fenómenos como los eclipses, es decir, son totalmente predecibles, y los mayas alcanzaron el nivel de predicción con muchísima exactitud en relación a las herramientas que se tenían. Y esto es particularmente interesante. Pero no solamente le ponían atención a la luna, también le ponían muchísima atención a Chak'ek, que es el nombre que le daban ellos a Venus, y es un planeta al que asociaban directamente con la guerra. El ciclo de Venus es bastante complejo, porque es un ciclo de 584 días, pero es bastante, ¿cómo decirles?
también bastante notorio y bastante claro en el cielo. Ustedes ahora se los voy a platicar yo un poquito a cómo lo entendí, porque acuérdense, yo no soy astrónomo, pero el ciclo es bastante interesante, porque de estos 584 días, 236 días Venus está visible al este por las mañanas. Es decir, cuando uno mira hacia el sol, la salida del sol, que es por el este, pues por ahí anda el llamado lucero de la mañana, que es justamente Venus. Y este es un ciclo, digamos, esta es una visibilidad que da 236 días que siguen 90 días exactos que Venus pasa por atrás del Sol y nosotros perdemos la visibilidad desde la Tierra, dejamos de ver a Venus porque está detrás del Sol durante 90 días. Y después va a aparecer del lado oeste de la Tierra durante 250 días por la noche. Entonces lo vamos a reconocer durante un ciclo por la mañana y después lo vamos a reconocer porque desaparece y después lo vamos a reconocer porque aparece del otro lado en la noche. Es decir, hace un juego visual muy interesante y finalmente, 8 días no es visible, que es cuando nosotros nos interponemos entre Venus, digamos, entre el Sol y nosotros nos interponemos a la visibilidad. Entonces el ciclo es bastante extraño porque da 236 días de visibilidad por la mañana, 90 días que desaparece, 250 días que aparece por la noche del otro lado, en el oeste, y 8 días que dejamos de verlo nuevamente porque lo tapamos nosotros mismos, porque lo tapa la Tierra. Este ciclo de 584 días va a ser o va a generar otro gran ciclo de tiempo, porque también se puede combinar con el ciclo o los ciclos del Sol y los ciclos del calendario ritual. Y entonces, cada 65 ciclos de Venus equivale a 100, exactamente, 104 años ordinarios, es decir, 2 ciclos de 52 años, 2 ciclos de toda la gira, de toda la rueda calendárica. Por lo tanto, lo que se está haciendo es acomodar las observaciones que se están haciendo de los astros con la matemática para que pueda ser comprobable, es decir, para que tenga diferentes sistemas de comprobación esta matemática. Y eso es, pues, insisto, muy, muy, muy llamativo porque no en todas las partes del mundo se hacen tantas observaciones y se generan tantas observaciones de ciclos. Por lo tanto, el ciclo de Venus también podía ser reproducido con el ciclo del Sol o con el propio ciclo del calendario ritual. ¿Por qué? Porque 146 ciclos rituales eran 104 ciclos solares, que son 65 ciclos de Venus. Es decir, es toda una juego matemático, por eso les decía yo que los iba a llevar yo a sus más tristes recuerdos de la primaria cuando nos atormentaban a todos con estas matemáticas, pero son muy interesantes y obviamente además se pueden hacer todavía muchísimos otros cálculos relacionados con estos planetas o incluso con algunas constelaciones, porque los mayas también tenían una especie de zodiaco, no zodiaco en el sentido ya para eso tenían el calendario ritual, sino las constelaciones, la observación del cielo y las constelaciones, se era muy parecida a la observación de los propios mayas. Por solo ponerles un ejemplo, tenían 13 signos en el cielo, o reconocían 13 signos, como por ejemplo un ave que corresponde con la constelación de Libra, o una tortuga que tiene que ver con el cinturón de Orión, etcétera, etcétera. Son escorpiones que, por ejemplo, eso es muy, muy curioso. Hay eh, un símbolo en el cielo que ellos leen como un escorpión, que es justamente la constelación de Escorpio, como la reconocieron en otras partes también del mundo. Recuerden que el zodiaco es una producción propiamente como lo conocemos, es del mundo asiático y del mundo eh, 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 de Oriente para nosotros. Pero
A lo que voy o lo que trato de hacerles ver es que no solamente veían a los planetas, sino también se veían las estrellas e incluso también las propias galaxias como la Vía Láctea o las Pléyades, por ejemplo, también fueron observadas y registradas por los mayas en diferentes momentos. Por solo ponerles un ejemplo, en el Códice de París ustedes van a poder ver cómo están ligados los días con estos grupos de constelaciones, es decir, va a aparecer por ahí el escorpión, el murciélago, marcando que justamente en esos días, en días muy específicos, estas constelaciones pueden ser vistas tanto en el horizonte de un lado como en el horizonte del otro lado. Es decir, eran marcadores en el cielo, no eran propiamente un mapa como nosotros lo entendemos hoy en día, los astrónomos entienden, utilizamos las estrellas como un mapa para poder entender, por ejemplo, a partir de la osa polar, de la osa mayor, que está orientada al norte, pues nosotros podemos jugar con el espacio y poderlo reconocer y poderlo estudiar y partir en una, digamos, una convención específica, que además solo sucede en el polo norte, en el polo sur, pues son otras las constelaciones que se ven y otros los elementos de observación que se suelen utilizar.